Hola a todos, ¿qué tal está? Yo soy Robert y os doy la bienvenida una vez más a este canal de fotografía en donde hablamos de nuestra pasión que es hacer fotos. Y en este vídeo lo que quiero comentaros es bueno, no un reto, pero sí un propósito que tengo para este año 2024, que es precisamente disparar en 24 milímetros, es decir, utilizar un gran angular y que ya de hecho ya lo he estado utilizando en mis primeros talleres de inmersión en fotografía de calle, que tenéis por cierto disponibles en robertomasfoto.com, pues bueno, en este caso en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Córdoba, pues he estado utilizando el 24 milímetros para fotografiar. Estoy hablando de el Fujinon 16 milímetros 2.8 porque yo utilizo la serie X de Fujifilm, con lo cual, pues bueno, sabéis que por el tamaño APS-C del sensor de Fujifilm, en este caso de la serie X, pues necesito para tener ese campo de visión de un 24 milímetros en formato completo utilizar una focal o un objetivo, mejor dicho, como es el 16 milímetros. En este caso utilizo el 2.8 porque es mucho más pequeñito, mucho más ligero, prácticamente pues convierte la cámara pues en un juguete porque es muy ligera, muy manejable y bueno, para caminar durante tantas horas y llevar la cámara en la mano pues es mucho más agradable que por ejemplo su hermano mayor, que en este caso es el Fujinon 16 milímetros 1.4. Pero bueno, son cuestiones de gustos y por supuesto seguramente muchos de vosotros pues preferiréis uno u otro. En este caso, yo lo que sí que me había propuesto, porque yo soy un fotógrafo de 35 milímetros, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a esa distancia focal y durante muchos años, no sé, el 90% de mis fotografías, que por cierto podéis encontrar muchas de ellas tanto en mi web como en Instagram, en @robertomasf, pues están tomadas con una focal equivalente a 35 milímetros. Pero sí que siempre me ha llamado la atención y muchas veces también lo había hecho, fotografiar con un poquito más de angular. En este caso, pues este objetivo que me da esa visión de 24 milímetros y que he estado utilizando, como os he dicho, en diferentes talleres y en estas fotografías que os voy a ir mostrando y que os estoy mostrando durante el vídeo, pues bueno, ya podéis estar visualizando el efecto que consigues con este objetivo. Básicamente lo que yo quería era tener mucha más cercanía a la hora de fotografiar para tener la posibilidad de conseguir un impacto mayor en los primeros planos, disponer de un campo visual mucho más amplio para conseguir componer con muchos más elementos y de esa forma pues tener mucha más información e intentar ordenarla de una forma más armoniosa dentro de lo que era mi fotografía. En este caso es no sé si una evolución, pero bueno, sí un cambio en cuestión de visión fotográfica, porque yo me había dado cuenta durante todos estos años utilizando un 35 milímetros que estaba muy cerca siempre de lo que sucedía y muchas veces eso hacía que perdía, perdón, todo lo que era lo que sucedía a los lados, es decir, que muchas veces yo mismo estaba demasiado cerca y me perdía esa composición con los elementos que acompañaban al sujeto principal y que sumaban dentro de lo que era el reparto de pesos visuales dentro del global de la foto, ¿no? Entonces, bueno, quise probar un 28 milímetros, pero tampoco me apetecía comprar un objetivo nuevo y tenía esa focal ya por casa y quería probar el 24 milímetros. Las ventajas que precisamente te ofrece un objetivo como este son las que ya he empezado a mencionar, el estar muy cerca. Yo básicamente, para que os hagáis una idea, estoy siempre a un metro y medio de la acción con este 24 milímetros, pero también tengo otro rango de enfoque que viene a ser un poquito más atrás, que estoy a unos 2,5 metros, 3 metros. Por resumir y por hacerlo fácil, tengo un rango de enfoque mucho más cercano, que es 1 metro, un rango un poquito más lejano, que es 3 metros, vamos a decirlo así. Pero más allá no puedo estar. ¿Por qué? Porque básicamente el campo visual que me ofrece el 24 milímetros y las posibilidades que tengo de inmersión y de cercanía con respecto a mis sujetos y mis escenas, más allá de 3 metros es inviable. ¿Por qué? Pues porque todo se vería demasiado pequeño, ya no tendría un primer plano sobre el cual empezar a mirar y costaría mucho más darle un sentido a las fotografías.
Por lo tanto, en este caso, yo ya con este 24 milímetros me he definido muy bien dónde tengo que estar cuando veo una situación o cuando anticipo una situación que creo que puede resultar interesante para capturar. Esto es muy bueno, sobre todo cuando trabajas con focales fijas, que aprendes muy bien cuál es tu distancia con respecto a lo que está sucediendo. Y esto en fotografía de calle es crucial. Otra cosa que me ha ayudado mucho a componer en la calle es utilizar este 24 milímetros para jugar muy bien con lo que vienen a ser las líneas. Las líneas con un gran angular obviamente se convierten en mucho más largas y eso te ayuda a generar un dinamismo mayor dentro de las fotografías. Cuanto más angular es un objetivo, las líneas que metes se convierten en mucho más lejanas, en mucho más largas. Entonces eso lo que genera es dinamismo. Conforme más el objetivo son los objetivos, pues menos dinámicas son las líneas porque son más cortas. Por ahí jugaríamos con compresión de planos. Entonces, bueno, eso también te ayuda primero a mantener en la cabeza siempre lo que puedes conseguir con los elementos y la situación que necesitas para colocar, por ejemplo, en este caso, pues personas o elementos que quieres jugar con esa pequeña distorsión o gran distorsión que se genera cuando los colocas en los extremos de tu fotografía, porque obviamente con un gran angular lo que va a suceder es que esos elementos situados a los extremos de la foto se van a deformar. Esto no lo haces con un 50 milímetros, con, por supuesto, un teleobjetivo, pero tienes que tenerlo siempre en cuenta y esto es interesante cuando lo tienes en la cabeza metido, que a la hora de fotografiar identificas muy bien dónde situarte y dónde colocar los elementos rápidamente, sin tener que pensar demasiado. Desventajas que tiene, por supuesto, pues que necesitas estar ahí. Si sucede algo, pues tienes que estar ahí. No puedes echar una carrera porque rápidamente, como hemos dicho al principio, tienes básicamente dos rangos de distancia, es decir, 1 metro y 3 metros. Si estás más lejos de 3 metros, estás perdido. Y con 3 metros estamos hablando que con un 24 milímetros consigues planos generales. Es decir, que tampoco te creas que estás sacando las cosas muy cercanas. Pero vaya, al final es cuestión de trabajar estas distancias y básicamente acostumbrarte a anticipar lo que puede llegar a suceder. Esto es como ponerte las gafas de lejos o ponerte las gafas de cerca. No es unas gafas progresivas. Por lo tanto, esto lo que hace es ayudarte a aprender y anticipar dónde tienes que estar y dónde te tienes que situar para conseguir la foto que llevas en la cabeza, que imaginas que vas a poder llegar a tomar. Y esto al final lo que hace es que estés continuamente fotografiando mucho más rápido y situándote mucho más rápido donde tú necesitas. Al final es aprender a moverte en función de una focal y de una narrativa. Porque obviamente la narrativa de un 24 milímetros no es la de un 50, no es la de un 35, es en este caso mucho más expansiva, mucho más inmersiva y, como digo, pues tienes que estar ahí. A partir de estos elementos, pues tienes que aprender a manejarlos. Una desventaja que podríamos tener también es el que tienes que estar muy cerca y por algunos momentos pues no es agradable a veces estar tan cerca, pero es cuestión de elegir, de empatía, de educación y de saber trabajar de una manera limpia, educada, vamos a decir, sin meterte donde no te llaman y al final pues trabajar desde un punto de vista educado para conseguir tu foto, pero no molestar, por supuesto, a nadie, y una sonrisa en la cara pues siempre ayuda. Aquí estamos para crear fotografía, para crear arte y no para molestar a nadie. Yo, por supuesto, os voy a ir mostrando estas fotografías también en mi canal de Instagram, en @robertomasf, podréis ver en mi blog, en mi página web robertomasfoto.com, en el apartado blog, pues los resúmenes de los siguientes talleres, si no podéis apuntaros ni venir a ninguno, y por supuesto, pues así también apuntaros a mi newsletter, donde os hablaré de esto y mucho más relacionado con la fotografía. Os mando un saludo. Chao.